Comenzamos la clase entonces de lengua y literatura hoy día viernes 29 y es importante hoy porque tienen prueba de esta unidad y que nos va a invitar a comenzar una nueva unidad a partir de la otra semana, aquellos que vienen presencial y aquellos que van a ver mis videos virtuales, y el viernes nos vemos ambos virtuales, ambos cursos. Vamos a empezar la otra semana con un nuevo tema y ese tema es ver la parte comunicativa de la asignatura, que tiene que ver con análisis de los medios masivos de comunicación, con cosas que ustedes están viendo hoy día como comentarios digitales, las redes sociales, etc. ¿Ya? Entonces, hasta hoy día cerramos todo lo que comprende la literatura. ¿Ya? Así que la prueba de hoy día se basa en el género dramático y tenía por título esta unidad Relaciones humanas en el teatro y la literatura. ¿Y cuál es el objetivo de la clase? Reforzar contenidos para esta prueba de unidad que es hoy. ¿Qué vimos en estas semanas de este contenido que empezamos a ver, ¿cierto? Y la terminamos, y que también eran los libros que ustedes leyeron, como La casa de Bernarda Alba, ¿cierto? Y que comprendía un texto dialógico. El primer concepto que vimos, entonces, es el concepto de tragedia. Entonces, muchas veces en la prueba se va a preguntar por qué tipo de texto es o por qué es una tragedia, y usted ya tiene que responder con lo que vamos a retroalimentar. ¿Qué es lo que es el conflicto dramático? Su estructura, las diferencias entre obra dramática y obra teatral, la acción dramática, que es todo lo que comprende también un texto dramático. ¿Qué es lo que es acto, escena, cuadros, el parlamento, más o menos para que tengamos conocimiento, y la intertextualidad? Les aclaro desde ya que no les quise, estaba pensando hacer una clase, una prueba específica con contenido específico, pero transformé a última hora la prueba y la gran mayoría va a ser que usted va a tener que leer textos de obras que ya conocen ustedes y van a tener que responder, que es gran parte de la prueba, preguntas de comprensión lectora que tengan que ver con tragedias que vimos, y la parte de desarrollo tiene que ver, ahí usted va a tener que evaluar la intertextualidad, ¿cierto?, de una canción que les voy a colocar ahí, y usted va a tener que relacionarlo con una obra que usted vio en clases conmigo, que la comentamos, y además hizo un trabajo, en este caso, hizo un trabajo de una nota acumulativa. Vamos entonces a retroalimentar esto. Quien tenga el audio activado, por favor, desactivarse para que no se escuche tan mal ahí la clase. El primer concepto que vimos al iniciar esta unidad, que es el género dramático, es el concepto de tragedia, ¿ya? Y ustedes lo analizaron y fue lo más, en este caso, desarrollado en las obras que vieron de Edipo Rey, ¿cierto? La tragedia es un subgénero de los textos dramáticos. ¿Por qué? Porque tenemos la tragedia. Dentro del texto dramático tenemos el drama y la tragicomedia, pero nuestro plan de estudio de primero medio es que dentro de la unidad del género dramático solo estudiásemos, en este caso, obras con conceptos trágicos, que es historias que presentan un episodio de la vida del protagonista en el cual se ve enfrentado a un destino irremediable, es decir, que no puede cambiar, ¿ya? Que no se puede cambiar. Bajo este concepto de tragedia conocimos historias, ¿ya? Las evaluamos y por lo tanto, ¿cierto?, la comprendimos. Dentro del género dramático decimos que lo más importante del género dramático es su conflicto, ¿ya? No puede haber una obra dramática si no existe conflicto. Esto es la mayor importancia. Y estudiamos que para que se dé un conflicto tiene que haber una lucha de diferentes pensamientos, porque no puede haber una lucha con igual pensamiento. Programa social. ¿Ya? En este caso, tiene que haber una lucha entre dos personajes o dos fuerzas, de un protagonista y de un antagonista. Así se llaman estos sujetos que van a estar en conflicto dentro de una obra dramática. Y además
Ustedes supieron que era lo parte del trabajo de la primera nota acumulativa. Acuérdense que hasta hoy día tienen para entregarme las 3 guías y se las voy a explicar bien. La primera guía de nota acumulativa de esta unidad era Medea, que había que leer el texto de Medea y había que identificar el conflicto dramático. ¿Cuál es el conflicto dramático? Lo que está ahí. Recordar la historia y dividírmelo en estos 3 momentos. Presentación del conflicto. ¿Cuáles son los personajes que se oponen en la obra de Medea, en nuestra primera guía acumulativa que debían haber ya entregado o por Classroom o a mi correo? Segunda etapa, ¿cuál fue el desarrollo del conflicto y el clímax en Medea? ¿Qué fuerza se opuso? ¿Cuál fue el momento decisivo o culmine de todo esto? Y desenlace o resolución del conflicto. ¿Qué personaje o qué fuerza se impone sobre otra? ¿Cómo terminó la historia? Entonces, la guía de Medea, que era retroalimentar esta idea de que el conflicto es muy interesante en las obras dramáticas, es que usted practicara la estructura del conflicto y lo hiciera, estas 3 etapas, a partir de la historia de Medea. ¿Ya? Ya. Ya, Antoine, Antoine me está preguntando sobre la entrega de una de estas 3 guías, así que voy a anotar aquí en mi cuaderno para responderte. Me he demorado un poquito, chiquillos, en responder porque estoy un poquito con los cuartos medios, pero estoy retomando todo ahora, por eso estaba un poquito ausente. ¿Ya? Antoine Molina. Guía 2. Ya, entonces, dijimos que lo que había que hacer en Medea era haber reconocido estos pasos, ¿ya? Del conflicto. Y el conflicto es lo más central de una obra dramática y que tiene una estructura que es presentación del conflicto, desarrollo y desenlace. Y dentro del desarrollo encontramos el clímax, que es como, yo le dije que siempre se lo imaginarán así, que era como casi el último capítulo de una teleserie donde ocurría lo más trágico y que podía terminar en un final feliz o un final triste, pero sabemos que las tragedias siempre son tristes porque son finales fatídicos, irremediables, donde el personaje principal puede morir o puede perder algo cierto de su propia humanidad. Ya, ahí te aviso, Antoine, no tengo ningún problema. Seguimos entonces. Vimos también que dentro del estudio de la obra dramática había que diferenciar. ¿En qué cosa? Nosotros dijimos que el texto escrito en diálogo se llamaba obra dramática y que toda obra dramática era creada para ser algún día representada en un teatro, ¿ya? Eso se llama virtualidad teatral. Es decir, que un texto, que un autor sea que lo hizo hace siglos atrás, hizo una obra dramática, siempre la hizo con esa intención de, en este caso, de que algún día se pudiese ver en un teatro, y eso se llama virtualidad teatral. Una obra dramática, entonces, es el texto escrito. ¿Y en qué está escrito? ¿En qué está escrito un texto dramático? ¿Cómo es su estructura? Chiquillo. ¿En diálogo? En diálogo, muy bien, en diálogo. Tiene un parlamento y dentro de esa escritura que se va y que está en diálogo y que yo si lo veo, yo sé que es un texto dramático y no un poema ni un cuento, porque está escrito solamente en diálogos. ¿Qué otra característica tiene la obra dramática? Es decir, el texto escrito. Tiene acotaciones. ¿Y qué eran las acotaciones? Acciones, sentimientos. ¿Y qué más? ¿Emociones? O escenografía, que son, claro, son aclaraciones, las acotaciones son aclaraciones que el dramaturgo, es decir, quien crea la obra dramática, coloca entre paréntesis dentro de todos estos diálogos de estos personajes para nosotros aclararnos que si sale de escena, que se cambió el cuadro, es decir, la ambientación, o hay una salida y entrada de otros personajes. La obra dramática, que es el texto escrito, ¿quién lo escribe? Un dramaturgo. No es ni un poeta,
ni un escritor narrativo, sino que se llama dramaturgo. ¿Quién escribe una obra dramática? Dramaturgo. Ese dramaturgo escribe un texto en diálogos, que es la obra dramática, para un lector. Y ese texto que va a ser representado en un teatro, y cuando ya la obra está en el teatro y yo compré la entrada y lo estoy viendo, eso se llama, en este caso, obra teatral. Es una obra teatral que ha sido tomado de un texto escrito que es una obra dramática. Entonces, cuando la historia la estamos viendo, ya ahí vamos al teatro y podemos ver, por ejemplo, Romeo y Julieta. Cuando estamos sentados ahí, eso se llama obra teatral. ¿Quién crea una obra teatral? Se llama director teatral. ¿Para quién está hecha una obra teatral? Para un espectador o público, etc. En el texto dramático, es decir, lo escrito, en diálogo, ¿quién nos cuenta la historia? Los personajes, que aparecen sus nombres ahí, sus intervenciones. ¿Quién nos cuenta la historia en el teatro, es decir, en la obra teatral? Los actores, a través de su vestuario y la escenografía. Vimos también que la obra dramática es la gran estructura que nosotros podemos conocer, que está el orden en que está escrita una obra dramática, que hay un conflicto, que el conflicto tiene una estructura, presentación, desarrollo y desenlace, y que tiene un clímax. En el entramado secuencia de acciones, la acción dramática es la forma estructurada que supone la interacción entre personajes y asegura el desarrollo y la solución del conflicto. En simples palabras, la obra dramática es la organización en que se crea una obra dramática, que tenga inicio, desarrollo y desenlace, y que tenga un conflicto y un clímax. La estructura externa. La interna de la estructura interna de un texto dramático es que tenga conflicto y que esté dividido en estas tres etapas. Pero la parte externa, y que usted cuando abre un texto dramático le va a aparecer acto 1, acto 2, escena 1, escena 2, eso corresponde a la estructura externa, donde vamos a encontrar los actos, los cuadros y las escenas. Una escena es la entrada o salida de unos personajes. Cuando vemos que aparecen otros personajes es porque hay cambios de escena. Se van a contar otras historias donde van a participar otros personajes. El cuadro es el cambio de ambiente. Cuando estamos en un teatro, y ahí lo podemos ver mejor, cambian de escenario es porque hay un cambio de cuadro. Y lo podemos ver, por ejemplo, en la casa de Bernarda Alba. ¿Se acuerdan que cuando decía acto 1, que son 3 actos en que estaba escrita esa historia? Y cada vez la casa, esta casa blanca y con negro, y estas mujeres vestidas de negro, siempre cuando cambiaba el acto decía que la casa se iba otorgando de otro color, es porque había un cambio de cuadro, es decir, un cambio de ambiente o escenografía. Eso es el cuadro. Y el acto es la división mayor de una historia, donde, cierto, divisiones del texto y es el final o la introducción de la misma historia. Y siempre se señala con la caída del telón. Entonces la escena es la entrada o salida de los personajes. El cuadro es el cambio de ambiente y el acto es quizás la división del tiempo de la historia. Así como se nos contó en Edipo Rey y en la casa de Bernarda. Aparte de toda esta estructura externa e interna de la obra dramática, lo más importante también, o los recursos que utiliza para que sea una obra dramática, en este caso, para que sea una obra dramática, utiliza recursos, es decir, se apoya en qué para que sea texto dramático. ¿Y qué es eso? Primero, su personaje. Si es un diálogo entre personas, no puede haber diálogo si el texto dramático no tiene personaje. Entonces, es un recurso que utiliza. Tienen que haber personajes en una obra dramática. Así como hay un conflicto, personaje. Estos personajes pueden ser de dos tipos, colectivo o alegórico. Es decir, hay personajes que ustedes se pudieron topar ahí, estas historias que conocimos, que comprendía a un grupo de personas, como el coro que aparecía en Edipo Rey, que representaba a muchos otros, a muchas voces.
¿ya? O hay personajes que representan un rasgo abstracto, como la muerte, ¿ya? Como vimos, Bernarda Alba representaba la autoridad en esa época en España, y que en este caso Adela, esta hija que se quita la vida, ¿cierto? Al final de la historia representaba la libertad. Entonces esos personajes son alegóricos, representan o simbolizan un rasgo o carácter humano. Aparte de los otros recursos de que existan personajes en una obra dramática, debe existir un lenguaje. Y este es el lenguaje que ustedes conocen como el diálogo. Por eso ustedes cuando ven un texto que está escrito en diálogo, ustedes de inmediato dicen, esto es un texto dramático. Entonces el lenguaje utiliza un parlamento, es decir, una interacción entre varios personajes que van conversando con ellos mismos. Y que como la comunicación es directa entre ellos, ¿cómo nosotros vamos a averiguar si cómo están vestidos, cómo es el espacio físico de ellos? Es porque, aparte del diálogo, en este caso el dramaturgo, es quien escribe la obra dramática, entre paréntesis nos va a decir las sensaciones, los sentimientos o cómo está la escenografía, y eso se llama acotación. Y por último, que esto es pregunta de prueba, así que quien no se acuerde, ahora lo va a repasar conmigo. Dentro de lo último que vimos de esta unidad, que era el concepto de tragedia, estructura externa e interna de una obra dramática, el conflicto, vimos el concepto de intertextualidad, que nos servía a aprender que los libros eran potencia de creaciones de otras obras artísticas, como por ejemplo, podemos ver que un libro, podemos verlo hoy en día en una escultura, podemos ver que un libro ha sido llevado al teatro, al cine, a una pintura, y eso se llama intertextualidad. ¿Cuántas intertextualidades? Es la conexión que hacemos con un texto con otro, o una obra, en este caso artística, con un texto literario, que es la obra dramática. ¿Cuántos tipos de intertextualidad vimos? 4. Y es lo que voy a preguntar en prueba. El primer tipo de intertextualidad se llama intratextualidad. Es decir, yo hago una conexión entre varios libros, pero creados por el mismo autor. ¿Cómo eso, profesora? Muchas veces cuando estoy leyendo autores que tienen saga de libros, es decir, tienen tomo 1, tiene tomo 2, tiene tomo 3, yo cuando estoy leyendo los libros hago conexión, esto es lo que pasó entonces en la historia número 1 y lo que puede suceder en el tomo 3. Estoy haciendo una relación entre libros, pero de un mismo autor. Pero el otro tipo de intertextualidad, que es la extratextualidad, es la conexión que hacemos de un libro con otro, pero de autores diferentes. Como por ejemplo, a mí me gusta la literatura de terror y puedo hacer relación de un libro de un autor y de un libro de terror, pero de otro autor. El punto de unión es el terror, pero la comparación o la conexión que hago yo es de dos libros que hablan de lo mismo, pero son de diferentes autores. El tercer tipo de intertextualidad es la interdiscursividad. Es la relación que yo hago de un libro con una película, de un libro con una obra de teatro, de un libro con una canción, ¿ya? Se dan cuenta que muchas veces hay cosas de la literatura que ha sido llevado a otras plataformas y eso se llama interdiscursividad. ¿No le ha pasado que cuando van al cine, están viendo una película y alguien que tiene el saber, ese conocimiento, te dice, ¿tú sabías que esta película es un libro? Y tú, o sea, tú no pudiste hacer intertextualidad, pero esa persona que está al lado tuyo, como la tenía, pudo hacer esta conexión entre dos expresiones, el libro y la película. Entonces, cuando yo sé que un libro ha sido llevado a una canción, o un libro ha sido llevado a un teatro, o un libro ha sido llevado, por ejemplo, a una pintura o al cine, eso se llama interdiscursividad.
Ya, como me dice Catalina, como la película La razón de estar contigo es un libro perfecto. Entonces, si yo te mostrase la película, la razón de estar contigo, y yo te pregunto, ¿esto es una intertextualidad? Y todos deberían responderme, sí, profe, porque está el libro. ¿Ya? Así como las ventajas de ser invisible, Buscando a Alaska, que son libros, en este caso, de adolescentes, tienen películas, por lo tanto ahí estamos nosotros haciendo como grandes lectores interdiscursividad. Y por último, hay otra intertextualidad, pero no es muy común, pero es interesante saberlo también, es la paratextualidad, porque muchas veces vamos a ver libros que tienen un igual sonido, quizás parecido, los títulos o los subtítulos o algunos personajes de la historia, ¿ya? Pero no tiene que ver que sea plagio, copia, nada de eso, sino que una conexión solamente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Y de aquí, 100% es la prueba. Vamos a recordar todas las historias que hemos visto, que son tragedias, ¿cierto? Para que les va a servir como base para hacer esta prueba final de esta unidad de la obra dramática. Actividad central. A partir de las siguientes historias dramáticas vistas en clase, recordemos y reconozcamos el conflicto en cada una de ellas. Vamos a ver. Eka. Ya. Aquí, ¿se acuerdan de Edipo Rey? Sí, profe, sí hice la prueba. ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuál era el conflicto de Edipo Rey? ¿Quién se acuerda? El destino destino. que es Épico. Ya, dime Catalina. Ya el destino. ¿Y quién me dijo más? Pero que yo digo el destino, pero el destino ¿por qué? que le decía que se iba a casar con su madre y que iba a matar a su padre. Ya, es un destino trágico porque Edipo va a saber que se va a casar con su madre y va a matar a su padre y que sus hijos son sus hermanos. Una tragedia bien profunda que escribió Sófocles. Entonces vamos a acordarnos lo siguiente, por si por ahí sale la prueba, ya sé que me acuerdo de Edipo, porque aparte tuve la prueba del libro. Edipo Rey nos postula un conflicto del hombre contra sí mismo, ¿ya? Es decir, el hombre lucha contra sí mismo, ¿por qué? Porque se le aparece un destino irremediable. Recuerden que en la época clásica, en Grecia, ¿ya? Sófocles le da la importancia en su contexto histórico que a toda la gente le gustaba en esa época saber su destino. Y yo creo que todavía sigue eso porque a todos les gusta ver el horóscopo o ver qué va a pasarnos este mes o cuál es mi signo zodiacal o en qué luna yo nací, etcétera. A todos les gusta saber qué nos va a pasar. El destino es impreciso porque en ese entonces Sófocles, en este caso, fue un poquito más visionario y dijo que el destino se podía saber a través de los oráculos, esta forma religiosa en que creían los griegos en ese entonces, y que eran oráculos que eran certeros, no como el que cuando nosotros vamos caminando y nos podemos encontrar con un gitano o con alguien que lee las cartas y que nos dice el destino, y justamente es inseguro porque no sabemos si va a pasar o no, ¿ya? Pero estos oráculos en la época griega sí sucedían y así lo planteó Sófocles en esta historia literaria llamada Edipo Rey. Entonces el destino se iba a cumplir en este hombre llamado Edipo, en este noble, porque es un príncipe que luego, ¿cierto?, está ahí gobernando Tebas. Entonces Edipo, dentro de la obra podemos apreciar la constante lucha de Edipo por encontrar una verdad que traería consigo la desdicha de su vida, ser desdichado, porque sabía que se iba a casar con su madre, iba a matar a su padre, y que sus hijos eran su propia, en este caso, conexión de hermandad. Por eso él se quita los ojos y se exilia en la vida sin un rumbo fijo. ¿Qué peor que el hombre vagabundee en su vida sin ni una finalidad? Se supone que nosotros debiésemos saber lo que vamos a hacer,
cuando estén más grandes, por eso siempre se les hace la pregunta, ¿qué quiere estudiar cuando sea más grande? ¿O en qué quiere trabajar? Porque siempre uno tiene una finalidad en la vida y que no sea, no tengo idea, no sé si mañana estaré aquí. Bueno, algunos piensan así, pero bien, pero aquí no. En esta época el destino estaba implantado. Yo sí quería averiguarlo, lo consultaba con un oráculo y así le pasó a Edipo. Ese es el conflicto, la lucha contra el destino. ¿Dónde está el teclado? Edipo contra el destino. Muy bien aquellos que se... Ya, por allá voy, Renato. Voy a dejar tu pregunta para el último para no desordenarme tanto con la clase, ¿ya? Ahí contesto tu pregunta. Entonces, la primera historia que conocimos ya estamos identificando y recordando los conflictos porque eso es lo más central de esta unidad. Antígona. ¿Se acuerdan de esta historia que la vimos presencial y la esbozamos también virtual? ¿Cuál era el conflicto? ¿Alguien se acuerda de esta mujer que plantea el feminismo, los postulados hoy en día? ¿Se acuerdan de Antígona? No me digan que no, porque la vimos. ¿Cuál era el conflicto de esta mujer? Y lo puedo ver ahí en la imagen, ¿se acuerda? No era la que mató a los hijos, ¿verdad? No era eso. ¿Que quería enterrar a su hermano? ¿Quién me dijo eso? Yo. Nicolás, que me dice yo, no me aparece aquí. Ya. Quería darle sagrada sepultura a Polínices, que era uno de sus hermanos, de sus dos hermanos que fueron a la guerra y que estaba comandado por el rey Creonte. Antígona era una sacerdotisa, ¿cierto? Junto a su hermana, que no tiene importancia aquí, pero ella sí, porque uno de sus hermanos, que era Polínices, algo hizo en contra del pueblo, en este caso de Tebas, que al llegar al cierto de la guerra se murió, por lo tanto el rey Creonte no quiso darle sepultura. Como algo hizo mal en contra de su pueblo, solamente no se le iba a dar sepultura y que fuera arrojado, ¿cierto? Ahí a que se lo comieran los pájaros. Pero el otro hermano, que sí había cumplido con la ley, tenía derecho a una sagrada sepultura. Como Antígona era una sacerdotisa que estaba vinculada con la religiosidad, los dioses decían que todo ser humano tenía que, en este caso, tener sagrada sepultura. Por lo tanto, ella se fue en contra de Creonte, el rey de Tebas, porque ella vivía también en Tebas, y a escondida enterró a su hermano. Cuando Creonte supo que había hecho esta Antígona y que había desafiado la ley social que había puesto él, y que ella había privilegiado la ley humana, entran en conflicto. ¿Qué hace Creonte? Creonte, en este caso, manda a matar a Antígona y la entierra viva y se muere. Y el hijo de Creonte, que mucho antes de que él le diera muerte a Antígona, hubo un oráculo que le dijo que si no le daba muerte a este hermano de Antígona, su propio hijo, que es el que estaba enamorado también de Antígona, iba a morir. Creonte le pasó lo mismo que Edipo, o Alayo no creyó en estas cosas y al final se cumplió. Antígona le dio por fin sepultura a su hermano, pero ¿en qué terminó su osadía ante la ley social? Murió. Y se cumplió también por parte de lo que había dicho el oráculo de este rey Creonte. También murió el hijo de Creonte. Entonces, vamos a ver. Antígona desafía la ley para rendir la muerte de su hermano Polínices, considerado traidor de la patria. Por eso no le querían dar sagrada sepultura, según la ley social que había puesto Creonte. Es conflicto ético, claramente, es la lucha de lo divino, de dar sagrada sepultura, con lo que las leyes sociales de que si era traidor, que se esboza que era traidor Polínices, no se le quiso dar sagrada sepultura y que se lo comieran los pájaros, por decir. Entonces, considerado traidor de la patria, es conflicto ético por la posición entre lo moral y lo políticamente correcto, que era Creonte, es decir, entre la ley moral, que era, en este caso,
Antígona, que es la ley religiosa moral, y la ley social que representaba el rey Creo. Antígona con Creo. Ya, todos nos acordamos de Romeo y Julieta y en la segunda guía acumulativa. ¿Cuál era el conflicto en Romeo y Julieta? Que ustedes investigaron porque hicieron la tarea. ¿Cuál era el conflicto en Romeo y Julieta? Súper fácil, pues, chiquillos. Y pregunta de Que prueba. Romeo y Julieta se enamoraron y las familias se oponían a ese amor ya que eran enemigas. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Por qué es tragedia? Porque Julieta fingió su muerte y Romeo se mató. Y después Julieta se mató porque Romeo se mató por su culpa. ¡Oh! ¡Qué cosa más trágica! Eso es el conflicto. Muy bien, Valentina. Dos jóvenes, Samantha me dice también, dos jóvenes no pueden estar juntos por su familia y mueren. Pero fíjense que Romeo se quita la vida y cuando porque cree que Julieta está muerta, pero ella finge estar muerta. Y cuando él muere y ella despierta y ve que el amado está muerto, se quita la vida también. Por eso es tragedia. Amor prohibido, muy bien, Martín, me dice por acá. Entonces, vamos a analizar el conflicto. Familia Montesco y familia Capuleto. La familia de Romeo y Julieta, que el conflicto entre Romeo y Julieta es la disputa entre las familias de ambos. William Shakespeare no le quiso dar importancia a por qué realmente las familias están en disputa. Yo creo que, me imagino que eran cosas que venían mucho, hace mucho más años de que antes que naciera Romeo y Julieta. Pero fue una manera de demostrar en la época de William Shakespeare que aún seguía la idea de las tragedias. ¿Pero en qué concepto? En el amor prohibido. Muy bien, Martín, ¿cómo me coloca ahí? En el amor imposible, que surge entre ellos y que no termina con un final feliz, sino con un final fatídico que se supone, después de la pelea de estas dos familias, que algo va a ocurrir grande porque ellos se van a casar a escondidas y consumaron su amor a escondidas, que algún día algo terrible le iba a pasar. ¿Y qué fue? La muerte de ambos. Por eso es una tragedia. Y bodas de sangre. ¿Cuál es el conflicto en bodas de sangre de Federico García Lorca? También es el amor trágico. ¿Pero de quién se acuerda? Pregunta de prueba. Estamos viendo los conflictos de la historia que conocimos. ¿Cuál es el conflicto en bodas de sangre? Ya no estamos en el Renacimiento ni en la época griega, sino que estamos en la época moderna, en España, en estas guerras civiles. ¿Nadie se acuerda? Vamos a ver entonces. Boda de sangre es el conflicto dramático en una boda. Todo esto pasa en una boda. Y se suponen ahí las historias y nos cuentan las historias predeterminadas para lo que va a ocurrir. El conflicto dramático en boda de sangre está determinado por el novio, el deseo del novio, porque así se nombran los personajes. La madre del novio, el novio, la novia y el amante. Es una trilogía, un amor de tres personas, de dos hombres y una mujer, que los tres se desean, pero que es inmoral porque ella, a pesar de ir a la boda, ¿cierto?, con este novio, ella sigue amando a su amante, huyen, mientras el novio se da cuenta cuando está en la boda, sale detrás de él y en una noche bien simbólica de Federico García Lorca, ambos terminan por quitarse la vida y esta mujer queda sola, en simples palabras, sin pan ni pedazo, y vive la muerte de estos dos amores, que es el sentimiento más trágico que Federico García Lorca pudo dar en esta historia de amor. ¿Ya? Para ellos se casan, pero se interpone la fuerza del destino, que es Leonardo, quien es este amante que terminan ambos quitarse la vida. Entonces, el conflicto es la novia y el destino, que es la muerte de sus amantes, del novio y su amante, y de Leonardo, que es este destino irremediable que, a pesar de que ella lo mantuvo escondida, el día de su boda evidenció este amor escondido y terminó por la muerte de estos dos amantes. Ya,
Esa es la clase de retroalimentación, ¿ya? Por lo tanto, la prueba es comprensión lectora de unas 3 o 4 tragedias de las que acabábamos de complementar y saber sus conflictos. Por lo tanto, usted ya tiene esbozado de qué se trata cada cosa, de qué se trata Voz de Sangre, de Antígona, Edipo Rey, en este caso Romeo y Julieta, y va a tener que ahí en la parte de desarrollo profundizar en alguna de estas historias que yo les nombré ahora, la intertextualidad. Y en el desarrollo, la selección múltiple va a tener que leer extractos de algunas de estas obras y contestar respecto a las obras dramáticas. ¿Se entiende la prueba o no? Sí, profe, no, profe, que están tan callados. Sí, Sí, profe, profe. ya, quiero 7, puros 7. Profe, ¿qué tengo que hacer aparte de la prueba? Yo el lunes les dije que tienen 3 guías. La primera guía es de Medea. La segunda guía acumulativa, nota acumulativa de esta unidad es Romeo y Julieta, que habían unas preguntas que usted tenía que investigar. ¿Y cómo se lo entrego, profesora? Así como lo hizo Bárbara con el trabajo de química. El que venga a presenciar, hasta la otra semana, el martes, porque el lunes es feriado, no tienen clase, el martes, como tiene el lenguaje conmigo, me puede entregar las 3 guías presenciales, escritas en un cuaderno, en lo que sea, o impreso desde un computador. O hasta hoy día, o si no les queda tiempo, hasta el fin de semana, me lo adjunta los 3 trabajos en Classroom. La última guía, profesora, ¿cuál es? Es la de contenidos que hicimos esta semana y yo la subí el martes, la subí, ¿cierto? Que es el contenido donde tenían que ejercitar lo que habíamos visto en la unidad. Son 3 guías, 3 oportunidades para sacarse un 7 para que lo promedie con esta evaluación que va a estar activa hoy a las 2 de la tarde. ¿Ya? Yo no voy a andar detrás de ustedes, cada uno sabe cómo me hace llegar sus guías. Toda la semana estoy aquí, menos el día lunes porque esto es feriado, obvio, pero martes, miércoles, jueves y viernes voy a estar aquí, ¿ya? Entonces, me la puede entregar muy bien, Renato, presencial, la otra semana. Dígame, Catalina. Le quería preguntar si iba a ser una guía para tener décimas en la prueba de la casa de Bernarda Alba, que dijo que lo iba a hacer y no sé si lo vaya a hacer o no. Ya, la casa de Bernarda Alba todavía no la reviso, por eso no le he contestado a Agustín, porque tengo un problema ahí. La tengo que revisar y evaluar. Hay unas décimas que a algunos que les sobra, ¿ya? Y aquel que le va mal, voy a hablar caso por caso con él, ¿ya? Porque lo que pasa es que iba a ser una guía para la casa Bernarda Alba, pero iban a ser muchas guías que yo sé que la mitad me la iba a entregar. Entonces, Catalina, depende cómo les haya ido, la idea no es perjudicar, sino ayudar, y aquel que les fue muy mal, voy a ver esos casos especiales y los voy a ayudar para que les vaya bien. Pero por favor, hoy día voy a subir ahora estos apuntes, pero por mientras que suba la clase y que se demora un poquito, se los voy a mandar este PDF al WhatsApp, se lo voy a mandar a Sara para que se lo comparta a la Sara, ¿cierto? Para que se lo comparta el primero medio A, y yo como soy la profesora jefe del primero medio B, les voy a compartir esta presentación. ¿Para qué? Para que a las 2 de la tarde, cuando esté la prueba activa, tenga esto a mano y recuerde las cosas que vimos y por favor les vaya bien. Dígame, Catalina. ¿La prueba de Edipo Rey está puesta con las décimas en el libro o no? ¿Las décimas del libro? En el Sí, webclass, eso, ¿verdad? sí, y tengo pendiente lo tuyo, sí. Está con las décimas, sí las subí. Y que fueron muy poquitos que me enviaron la guía de Edipo Rey, ¿ya? Así que sí está compuesta con las décimas. Entonces esta guía que están mirando aquí, las voy a subir ahora para que se recuerden de los conflictos de estas obras, porque son estas obras las que entran en la prueba. Lo mismo que pasé en la prueba. Lo único en el desarrollo es un desafío de intertextualidad que van a tener que ustedes interpretar, pero que tiene que ver dentro de lo que hemos visto y no tenga nada que ver con algo externo, ¿ya? Pero sí van a tener que recordar el concepto de intertextualidad y los tipos de intertextualidad. Antes de irme, que me queda un minuto, por favor, la prueba está hasta hoy día, chiquillos, porque aún todavía piensan que la prueba
Si el profesor no dice, se activa hasta el domingo, no, está hoy día. ¿Ya? Duda, consulta, me escriban al correo. Estoy pendiente ahí. La prueba tiene 2 horas para hacerla, porque nunca me deja dejarla 1 hora. 2, porque hay una parte de desarrollo. 2 horas para hacerla, hasta hoy día, hasta las 23:59 y después se corta y ya no hay oportunidad. Quien no puede hacer la guía por tal cosa, que su apoderado o usted me escriba por WhatsApp para yo tener un registro. ¿Se entiende o no? En eso quedamos entonces. Que les vaya muy bien en la prueba. Espero puro 7 y empezar con una nueva unidad la próxima semana. Y las guías, las 3 guías acumulativas, espero que logren enviármela, por favor, para que ustedes tengan buenas notas en lenguaje. Cuídense, chiquillos. Cualquier cosa, me hablan a mi WhatsApp y estamos hablando durante la tarde. Cariño, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, Chao. gracias. Chao. Chao, chao.